Es lunes, sí, los lunes nuestro panel es de libros y estamos con Gerardo Jara, el humano de la inquieta librería. ¿Cómo estás, Jero? Bien. Todavía un poco con sueño, ya que hubo trabajo el fin de semana. Entonces, como con los ojitos chicos, amigo. Como tranquilito, sin meter mucho ruido, pero no, súper bien y muy motivado también porque de los libros que vamos a hablar hoy día, o el tema que vamos a hablar, el que traje yo se presentó esta semana y las presentaciones estuvieron espectaculares, los textos muy, muy cercanos y también muy intelectuales, ameno, porque a mí no me gusta el intelectual demasiado latoso. Demasiado latoso, me gusta más la cosa como más amistosa. Entonces, muy contento de poder seguir presentando este libro y también curioso por lo que vaya a hablar tú, porque también no quiero decir que hicimos la tarea de media, pero todavía la estamos como amalgamando, porque además dijimos, amasando. Libro raro, ¿qué significa libro raro? Claro, entonces obvio que nos pasamos un rollo, ya eso fue 2 horas y después elegir el libro otras 2 horas. Entonces, nada, pues, estoy bien, pero quiero saber cómo estás tú. Yo estoy bien, estoy con harto entusiasmo, porque me gustan mucho además los libros que traje y tengo mucha curiosidad por lo que vas a comentar tú, y además porque hoy día cumplimos 5 meses. ¡Ay, felices 5 meses! ¿Viste que somos como los pololos nuevos que celebran los meses? Hoy hacía una weá atroz, perdón el garato, y hacía una cosa atroz. Cuando pololeaba y era adolescente, que era en el chat de Messenger, ¿ya? Iba contando los meses. ¿Viste? Entonces, pero nosotros contamos los meses. Se conecta Gerardo Jara, lleva 4 meses pololeando, 5 meses, 6 meses pololeando. Ya. Sí. ¿Viste? Nosotros llevamos pololeando acá con nuestra radio NIAC 5 meses. Estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Esperamos que sea muchos meses más. Es la radio es una cosa que va creciendo constantemente, entonces ¿cómo nos va a deparar el año? Los 6 meses, 7 meses. ¿Cómo se viene? No sabemos. Ya, hablemos de Michel de Montaigne, estos ensayos. ¿Te conseguimos agüita? No, estoy súper. Bueno, la cosa es que esta tarea que todavía estamos amalgamando con Anto sale a partir de una idea que le dije sobre clásicos extraños. Nosotros igual estamos acostumbrados a leer tal vez los clásicos como carreadores de de cuestionamientos serios, de trama o de escrituras que también se presentan como las formales o las que en su tiempo eran lo que son la literatura, y Arraipadas, Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas. Decimonónico. Serio, grande, grandilocuente, etcétera. Pero también hay una suerte de otros clásicos que no son tanto como la cúlmine de su momento literario, sino que son propuestas que en su momento fueron un poco, no avant-garde, pero si no existían, no eran medio raras. Y en este caso, Michel de Montaigne, que era un conde, si no me equivoco, un tipo de la alta alcurnia, decide alejarse de toda la vida trabajosa, se encierra en su castillo, que queda en Montaigne, por eso Michel de Montaigne, francés. Nació en el 1500, muerto en ese mismo siglo. 1533 a 1592. 1533, decía abandonar toda la vida de lujo, también de esfuerzo y trabajo que llevaba, y se esconde en su castillo y empieza a escribir opiniones, pensamientos, reflexiones, y sin querer funda o crea el género que hoy día se ocupa mucho para hablar personalmente, pero también de un tema que nos gusta, que es el ensayo. Este texto donde el narrador o le narradores se adelanta o se aventura en una idea, en un texto, y lo empieza a desarrollar, pero con la información que esta persona misma tiene, de la misma experiencia, de lo que ha leído, pero sin querer ser como ocupar una investigación demasiado dura. No es una tesis, el ensayo no es una tesis, es una reflexión, sí. Es un ir y venir de distintos géneros. Entonces Michel de Montaigne lo crearía cuando él se encierra en este castillo y escribiría alrededor de... ¿Cuántos ensayos son? Como 500 pero es o 600 libraco, es un arma de defensa. Es un arma de defensa. Lo que pasa con este libro también es que cuando se empezó a editar y se empezó a publicar, claro, empezaron a haber muchas partes, resúmenes, antologías. O sea, además es un ejercicio, puede servir para hacer brazos también. Es un ladrillón. Entonces las editoriales serias como Acantilado, Cátedra lo publicaban, lo estudiaban, porque igual es un libro importante dentro de la literatura. Claro.
por esta invención de este género que creó. Pero también es interesante esta edición que traigo porque es de colaboración entre Universidad Católica del Maule y también Editorial Independiente Tácita. Entonces, es primera vez que, primero, se traducen todos los ensayos por Pierre Jacomet, que fue un intelectual muy importante a principios de los 2000, un lector incansable que se le editó en Andrés Bello, en Catalonia, tiene textos sobre paseos de biblioteca o acercamientos a la literatura universal. Este caballero tradujo las casi 1600 páginas que son todos los ensayos, y una universidad independiente y también universitaria se deciden a publicarlo entero. Esto significa como un esfuerzo de plata, y además tapadura, es un lindo libro. Y se le pone también enfrente a las grandes editoriales independientes o intelectuales, diciendo: nosotros, Chile, o esta industria, o estas editoriales chilenas, nosotros también podemos hacer ediciones bonitas, bien hechas, bien traducidas, de clásicos universales. Es como si de repente editoriales chilenas empezaran a sacar, que ya ha sucedido, por ejemplo, con la Adolfo Ibáñez, su propia versión de Frankenstein, su propia versión de los textos de Aristóteles, y así crear una biblioteca nacional y no estar dependiendo de los otros países. Uh-huh. Casi como que nosotros también podemos crear libros de calidad, búsquedas, extrañezas, traducciones tal vez no pensadas en otros tiempos y necesarias, o también por lo menos fundamentales en lo que es la literatura y el estudio de la literatura. Casi que salió este libro y dije, como, mi país puede hacer una buena traducción de este clásico. Ya, y después de toda esta cháchara, piensen a Montaigne como un tipo que en el 1500 de verdad sentó la raja en un asiento y dijo: voy a pensar en la amistad, voy a pensar en la maldad, en el bien, en el romance, en el amor, en los afectos, y empezó a escribir lo que para él en su época era necesario entender o comprender. De hecho, se le dice mucho que era como casi que un filósofo de cuneta, porque los filósofos en ese tiempo no lo pescaban, porque decía que hablaba boludeces, pero era el único quien se tomó lo cotidiano o lo real o lo más inmediato en nosotros y empezó a pensar y a reflexionar a partir de ello. Por eso hasta el día de hoy se lee. La presentación que yo había dicho que estuvo muy espectacular, que fue La Inquieta, por un lado era Pancho Mouat hablando de Pierre Jacomet, quien tradujo, su amigo, incansable lector, diciendo que nunca había, valoró demasiado que su amigo, incansable lector, se dedicase a traducir esta obra antiquísima. Y Paz López, que era la otra persona que lo presentaba, decía... Una que sabe de ensayos también y filosofía. Así es, con su último libro, Pánico y Ternura, que estuvo acá y que lo encontré espectacular. De libro. Ahora se agotó, se reimprimió, ahora por fin se va a estar... ¿En serio? ¡Qué bueno! En un mes se agotó. Yo creo que fue la entrevista que hicimos acá. Espérate, pausa, es que la Muri lleva mucho rato ahí parada con un... No, pero si esta es una radio familiar, somos todos amigos. Gracias, Muri. Y gracias, Maxio, que me consiguieron agua porque casi me da un ataque de tos. Por eso era como el ojo rojo, todo así como me voy a morir en 2 segundos. Y por eso tú hablaba y gracias, amigo, por hablar. Te estaba cubriendo. La radio es así. Pero nosotros transparentamos, y esta cuestión no se hace nada con la gente que está aquí frente al micrófono nomás, se hace con toda la gente maravillosa que nos cuide, nos salva al otro lado del vidrio. Y ya para callarme un poco, Paz López cierra la presentación y dice: bueno, yo todavía he estado leyendo a Montaigne porque me ayuda a pensar y me ayuda a reflexionar, sin irme en las catacumbas intelectuales, pero todavía manejando el intelecto del día a día, la palabra más cotidiana y la palabra más cercana. Montaigne un poco nos enseñó o nos motivó a escribir en sencillo, pero también con una profundidad que nos permita conectar. Hermoso, hermoso. Además me encanta esto de que él aclara, Montaigne, que lo suyo es la pintura del yo y que lo que le interesa es el pasar. No el pasar de una edad a otra, como dice... el pueblo, sino más bien en la realidad, la vida humana. Sí, de hecho, a él también se le dice, Paz López lo comentaba, que inventó o hizo una especie de proto-literatura del yo, ya que todas las reflexiones que hace son a partir de su propia experiencia, habla mucho de sí mismo, entonces, pero más que como vanagloriarse, como tomarse como ejemplo, más que nada. Entonces,
todos los hilos de alguna manera llegan a esta pequeña maravilla y nada, era como el clásico extraño que quería traer. Tú también tenías... Tengo tres. Sí, Ahora, tanto igual, se motivó, trajo 3. Sí, pero o sea, los 3 que yo traje son un tercio de lo que es el libro de Montaigne. Sí, es que además, ¿sabes qué? También, como tú querías celebrar el trabajo de las editoriales chilenas, de su trabajo de rescate, ¿no? Claro. Y pensando, siguiendo con la idea de una universidad, yo le tengo muchísimo respeto a lo que está haciendo las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, porque están haciendo varias colecciones. Hay algunas que tienen que ver con literatura chilena, están sacando libros clásicos de Donoso o de Rojas. Sí, esa colección negra? Que también son unos libracos gordotes. Son ediciones críticas de clásicos chilenos. Exactamente, y tienen unas introducciones, tienen una cronología, de verdad son unas maravillas, pero... Yo quería hablar de esto que se llama La Biblioteca Recobrada y traje uno que yo amo, que se llama Por él, de Inés Echeverría. Y lo que están haciendo acá, y algo que también hace la otra colección que voy a hablar, es tomar a mujeres escritoras, porque viste que como, ¡ay, ahora hay un boom de escritoras! Y es como, mi amor. La descubrieron recién. Claro, las escritoras han escrito hace mucho rato, lo que pasa es que estos libros no estaban disponibles. Están descatalogados. Sí. Lo podías encontrar normalmente. Exactamente, y ellas están publicando a María Carolina Gel, a Martina Bravos de Orrego, a Chela Reyes, a Gabriela Laezana, Marta Jara, Mercedes Valdivieso, a Rosario Orrego, 2 libros hay de ella, María Flores Yáñez, Marina Latorre y Elisa Serrana, además de Inés Echeverría, que Inés Echeverría era una escritora de alta alcurnia, pero ella, como señora elegante, publicaba con seudónimo. Hasta que le matan a su hija. Y este libro es un argumento respecto a ese dolor y, según se dice en la época, fue un argumento muy importante también para el juicio. Porque ella aquí explica, ¿no? Básicamente de dónde sale esta persona, este femicida, ¿no? Y cómo seduce a la hija, cómo lo seduce a ellos también y cómo es una muy mala persona. Y además tiene prólogo de la Alia Trabuco. Ya, con eso ya es como consigan el libro. No, y aparte también es bacán que hagan estos cruces que son una narradora contemporánea leyendo a narradora más antigua y de las cuales no se conoce tanto. Entonces, como también es un punto para mantener la literatura que se ha escrito durante todo el tiempo acá en Chile. Sí, y dialogando. Escritoras con escritoras. A mí la colección me parece hermosa, además que están, o sea, bellas portadas, trabajo con escritoras nacionales contemporáneas para que la conozcan. Estas ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, como dijo, tienen varias colecciones de rescate, pero esta de escritoras chilenas a mí me parece que es fabulosa. Y otras que hacen dialogar a las clásicas con las contemporáneas. A las viejas con las nuevas. A las viejas con las nuevas. Es esta colección hermosa. De hecho, esta semana van a venir los editores de la que acaba de salir, que es de Mary Wollstonecraft, que esta colección se llama Perdita. Y es de las fabulosas Banda Propia. Así Queremos mucho la Banda Propia. Y ellas han estado rescatando también y traduciendo. Esto es súper importante porque muchos de estos libros no existían. Claro, son de alguna manera armados también por la misma editora. De hecho, para mí, por ejemplo, es muy, muy importante el de Alice Guy, que son las memorias de Alice Guy, que fue la primera cineasta de la historia. La primera persona que hizo películas de ficción fue una mujer, Alice Guy, y ella cuenta su historia, su perspectiva de ese primer Hollywood, de primer producción francesa, y después ya se va a Hollywood, y cuenta toda esta historia en primera persona, y ese libro no estaba traducido al castellano, fíjate. Y además tiene una introducción de la Tiziana Paniza, es un libro hermoso, pero hay un montón. De hecho, está el primero que salió fue el de Olympe de Gauche. Así es. Hay uno de Virginia Woolf, que son las cartas con Virginia, o sea, con... ¡Ay! Las cartas, ¿cómo se llama? Hace poquito estuvo acá hablando... Con la que se joteaban, con la que se joteaban. Con la que tenía este romance. Se nos olvidó, nos vamos a acordar después. Con... Vita Sackville West. Ahí ya lo encontré, no es que me acordé, lo encontré. Eleanor Marx también. Está la de Eleanor Marx, sí, está la de Sofía Tolstaya. Está Caminar Invisible, las cartas sobre Jenner de Charlotte Brontë. ¿Verdad? Está las cartas de Rosa Luxemburgo, las cartas de amor que me dejaron enloquecida, porque decía, esta mujer militante intensa. Heavy metal. Bueno, y yo traje el de La monja alférez,
Porque a mí este libro me voló la cabeza, porque también es pensar como en... La monja alférez fue una especie de pirata trans, Sí, te diría yo, ¿no? Entonces, ella nació, Catalina de Arauzo, en España en 1592, y de ahí se transformó en una especie de... ¿cómo se llama? Combatiente a pedido, ¿no? Claro. Hay una palabra para eso que ya lo olvidé. Sicario. Sicario. No, pero hay otra, como que esta gente que va... Bueno, ya me voy a acordar. Que la contratan para las guerras, pero no es su guerra, no es su... Y ella va a tener una historia increíble entre ellas. Bueno, va a ser monja, después va a arrancar, después van a pasar un montón de cosas. Y además, el escrito habla sobre esta experiencia trans, ¿no? En donde ella, cuando llega a América, se hace pasar por hombre. Claro. Y nunca le queda muy claro si ese era un tema identitario o un tema estratégico, quizás eran los dos. Tuvo muchos romances con mujeres, además, la monja alférez. Entonces, es súper interesante la historia. Además, de nuevo, está escrita desde ella, ¿no? Y también tiene un prólogo maravilloso de la Lina Meruane. No sé qué más necesita que les digan. Consíganse el libro. De nuevo lo que estábamos mencionando sobre cruces entre antigua literatura y combinarlas con escritora. ¿Cómo se pueden leer desde hoy día este tipo de clásicos? Que lo interesante, más allá de tal vez de cubrir ideas o pensamientos interesantes del actual y su tiempo, es lo distante que están de nosotros y cómo pareciera que las cosas no cambian tanto. O sea, por eso Montaigne sigue siendo contemporáneo, por eso los problemas que en este caso presenta Inés Echeverría siguen siendo actuales, y la monja alférez siguen habiendo obviamente personas trans y travestis. Entonces es interesante conocer estas perspectivas cuando gracias a las editoriales que siguen rescatando estos clásicos. Sí, y otros que han hecho también ese trabajo, me quedan 3 minutos, son la gente de Alquimia. Y a mí, no sé si tú leíste este libro, pero a mí ella fue una de las primeras que realiza esta especie de investigación como en primera persona. periodismo de inmersión. Periodismo de inmersión, sí. Sí, la Nellie Bly se llama esto, y ella, claro, en una época en que las mujeres escribían poco, digamos, o sea, recién las estaban empezando a publicar, ella va a literalmente hacerse la loca para que la internen en un psiquiátrico. En un momento en que a las mujeres se les internaba de manera muy continua en el psiquiátrico. Entonces, por ejemplo, si tú estabas casado con una mina y te querías casar con otra, ¡pum!, mandaba yo en el psiquiátrico y chao nomás. O, por ejemplo, si querías desheredar a alguien, La mandaba a un psiquiatra. a las mandaba al psiquiátrico. Porque además piensa que es un momento en donde muchas mujeres todavía, especialmente mujeres de clase alta, se las considera menores de edad. Entonces, el hermano, el papá o el marido las pueden mandar al psiquiátrico. Y aunque no estoy loca. Sí. ¿Y qué época era esto más o menos? Lo del Nellie Bly, estamos hablando, ella es de 1864. Entonces, esto tiene que haber sido a mitad de... O sea, ella era súper joven, entonces tiene que haber sido 1880, 1890, por pero ahí. me hace pensar en comienzo del psicoanálisis, Sí, exactamente. Freud, esta cosa interna que se vuelve irrefrenable, entonces escapa como locura, pero muchas veces no era locura, solamente era enojo. Entonces me sonaba un poquito que Nellie Bly podría andar como... Sí, exactamente, es absolutamente victoriana Sí. y gótica. Pero este libro, además es un libro de periodismo, pero está escrito muy literariamente, y lo que te cuenta es de verdad súper impresionante. O sea, también felicito a Alquimia por haber sacado este libro. Este ya tiene como un par de años, Sí. pero ya han hecho un montón de rescate de material disponible o no disponible. Por ejemplo, está que sacaron de Mary Shelley, Mi corazón congelado, diarios de Claro. viaje de Mary Shelley, que hay que puro leerlo. También han sacado de Wittgenstein, bueno, Cómo nace la idea, de Virginia Woolf. Hay un montón de Sí. textos que han ido sacando, Es una rescatando... Sí, la mayoría de esa colección está por esta sección de la editorial Alquimia, que son estos cafecitos de como cartoné, Sí, que son los que recuperan diarios, cartas. sí. Por ejemplo, ahora publicaron ahora último las últimas cartas de personas suicidas. Sí. O sea, como el último texto que dejan escritores suicidas. Y Me eso, voy antes que ellos. claro, y eso, como dice Anto, no es, o como decía hace un momento,
no un libro que ellos encontraron, tradujeron y publicaron, sino que literal que es trabajo de los editores de ponerse a buscar, primero hacer una lista de escritores suicidas, después hacer la lista de dónde quedaron esos textos, traducirlos, reunirlos. Suena como raro un libro inventado, pero a veces la literatura está un poco ahí, o como dice también la Anto, aparecen esta otra idea de, por ejemplo, los diarios de Miri Chile de viaje. Es cosa de tomar todos sus diarios, hacer una selección y darle esta perspectiva de la traslación. Entonces muchas veces estos libros también son armados con esas propuestas, Sí. como qué están pensando en este tipo de contexto y mediante este tipo de formas los escritores o sea, las publicaciones de los distintos escritores a través de la historia. Sí. Es entrarle un poquito al proceso también, Claro. y a las reflexiones sobre los procesos, o también El material libro tras el libro, la Claro. creación tras la creación. un material que no estaba disponible. Estoy buscando uno que se llama como Mujeres y Economía, de Charlotte Perkins, Ya, que también ese libro es súper impresionante, pensando que además ella después escribió un libro que se llama Papel amarillo, ¿no? Matriarquía o algo así, que es una novela de ciencia ficción en donde un grupo de hombres llegan a un mundo sin hombres, pero que está en nuestro creo que mundo, sí lo ¿cachai? ya. Es maravilloso ese libro, que yo sepa no se ha editado en Chile, yo tengo una edición de Acal. Y claro, entonces yo leí el ensayo primero y después entendí por qué ella escribió esto desde otro lugar. Pero bueno, entonces felicitamos también a Alquimia por su trabajo de rescate, un poco estos libros raros, improbables. Claro. Ha sido básicamente felicitar a estas editoriales que rescatan material y lo hacen accesible hoy. Porque tampoco digamos que vayan a ser éxitos de venta, pero igual es material que es necesario, que es bacán que esté, que esté rondeando las librerías, las ferias y también nuestras casitas. Nuestras casitas. Querido mío, gracias Querida tantas mía. por acompañarnos en estos meses. No, va a seguir, pero estoy diciendo, estamos de aniversario, Claro. 5 mesiario. Gracias, Sí, querido. comercial. No, gracias a ti por darme el tiempo de hablar tranquilamente de los libros hoy día. Otro día va a ser estresadamente de los libros. Otro día va a ser eufóricamente de los libros. Así que gracias siempre por recibirme. Y al equipo igual. Y no se vayan porque ya llega Muriel Riveros con tantas canciones buenas. Ah. Y hoy día vamos a hablar de boleros contemporáneos. Viene Rubí Boleros a hablar de lo que están haciendo ahora. Es su nuevo sencillo Electricidad, que es una versión de la canción de Lucerito. Está buena, está súper buena. Así que no se pierdan esa conversación que viene en un ratito. Y a las 18 la proclama el programa de la Biblioteca Nacional acá en nuestra radio ¡Ay, Neal. qué genial! Sí, esta radio tiene muchas cosas buenas. Oye. Tantas cosas buenas. Tantas cosas buenas. Y entre medio, por supuesto, nuestra estupenda programación musical. Gracias al Renato, que estuvo sacándonos al aire, a la Gracias, Muri en la Renato. producción, y a Maxio, que estuvo en la producción de piso. Bienvenido, Maxio, uno de nuestros Maxio. fabulosos pasantes. Yo regreso mañana a las 10. Chao.